Continuando con este siguiente tema, para este siguiente módulo hablaremos acerca del sarampión como enfermedad exantemática de consideración importante por las condiciones que puede originar cuando el paciente pueda presentar esta enfermedad o incluso dentro de las complicaciones que puedan estar asociadas a un paciente con sarampión. Dentro de las generalidades sabemos que este sarampión es una causa considerable de mortalidad infantil en todo el mundo, estimada en más de 100,000 casos por año, pese a que actualmente o en teoría tendría que ser una enfermedad ya erradicada. En ciertos países aún no lo es del todo, incluyendo México. Sin embargo, el uso de la vacuna contra el sarampión ha permitido disminuir. Si comparamos con datos estadísticos de años pasados, ha disminuido esa mortalidad. La Organización de la Mundial de la Salud se ha fijado metas para eliminar la transmisión endémica mediante los altos niveles de cobertura de vacunación, como bien lo mencionamos, y finalmente la disponibilidad de la vacuna, la naturaleza monotípica y la falta de un reservorio en un animal son los tres datos o los tres puntos más importantes para que esta enfermedad sea candidata a una erradicación. Veremos más adelante, sobre todo en nuestro país, que la enfermedad de sarampión en los últimos años no se han visto casos activos. Sin embargo, para el año 2020 se reportaron los nuevos casos de sarampión. La ventaja fue en ese momento que se consideraban o resultaron casos importados. En el momento en el que se reporten casos endémicos, ya la situación va a cambiar, porque invariablemente es una enfermedad que al menos en nuestro país no se han presentado casos de esa naturaleza. Sin embargo, es importante que el médico de primer contacto conozca esta enfermedad, porque no lo exime de que en algún momento pueda presentarse o estar frente a un paciente con un posible sarampión. Vemos en esta diapositiva en un esquema de historia que nos va a permitir conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. Vemos que anteriormente se conocía o se manejaba como la infección de sarampión como una infección zoonótica. Sin embargo, conforme avanzaron el estudio de esta enfermedad, se detectó que es una enfermedad que se transmite de humano a humano. En el año 1500 vemos en la diapositiva que se introdujo el virus de sarampión en el continente americano. Esto pues invariablemente generó la mortalidad en aquel entonces de esa población. Sin embargo, mediante la introducción de las vacunas, más bien de la vacuna contra el sarampión en el año 1963, esto permitió disminuir esta mortalidad. Anteriormente, para el año de 1987, se recomendaban suplementos de vitamina A como parte del tratamiento del paciente con sarampión. Actualmente está muy debatida el uso de esta vitamina. Sin embargo, si lo llegamos a ocupar, no tiene mayor efecto secundario, y si no lo ocupamos tampoco influye sobre el curso de la evolución natural de la enfermedad. Finalmente, para los años 2010, 2012, 2015 se han implementado planes que van encaminados a la eliminación o la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, en ciertas poblaciones donde no existe el acceso a estas vacunas, o incluso existen los famosos grupos antivacunas, pues va a limitar mucho estas acciones o la eliminación, la erradicación de esta enfermedad. Vemos y también conocemos que antes de la vacuna se producían 30 millones de casos de sarampión, con más de 2 millones de muertes, y esto disminuyó considerablemente mediante la introducción del Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y contra la Rubiola. Si bien conocemos, al menos en México, la vacuna contra el sarampión va incluida con la vacuna de rubiola, y esto va a permitir una amplia cobertura, más del 90%, y esto se va a ver reflejado en una incidencia menor a 5 casos por cada millón de habitantes,
y una reducción de la mortalidad mayor al 95%. En el 2016 se reportaron 89.780 muertes a nivel mundial. Entre el 2000 y el 2016, la implementación de estas vacunas evitó en un total de la población 20.4 millones de muertes a nivel mundial. En el 2016, la región de las Américas fue declarada libre de sarampión. Sin embargo, para los años siguientes, 2017, 2018, se empezaron a reportar nuevamente casos de sarampión en el continente americano, registrándose en el año 2017 272 casos confirmados y en el 2018 16.514 casos confirmados. Dentro de los países que se concentraban la mayor cantidad de casos están Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, México también llegó a reportar. Sin embargo, como mencionaremos más adelante, son casos importados. Ventaja es que son casos importados, desventaja es que evidentemente las personas que están al contacto con este caso de sarampión pues también tienen cierto riesgo de desarrollar la enfermedad. Como bien lo mencionamos, el día en que México reporte casos autóctonos de sarampión, es cuando pues va a ser más preocupante, porque al menos en México casos autóctonos ya no se han reportado. Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Venezuela también son otros países que han reportado para el año 2018 casos de sarampión. En esta diapositiva vemos en un periodo de años de 1980 y hasta el 2014 los casos de sarampión reportados en su momento. Para el año 1980 se reportaban más de 4 millones de casos anuales. Conforme se aplicó el plan de estrategia con las vacunas para prevenir sarampión y rubiola, los casos de sarampión en los siguientes años fueron disminuyendo. Y vemos en la diapositiva, para el año 1990 los casos oscilaban a más de 1 millón de casos por año. Para el año 1995 se redujo completamente la incidencia de sarampión a nivel mundial. Para ya el año 2014 finalmente eran menos de 0.5 millones de casos reportados de sarampión, y evidentemente esto va a depender muchísimo de la implementación de los esquemas nacionales de vacunación en contra de aquellos personas, pacientes, grupos antivacunas que no aceptan la vacunación en algún momento determinado, sobre todo ahorita lo que son países de América del Sur y países de Europa, donde se concentran mayormente los grupos antivacunas. Se ha estado reflejando el aumento de casos de sarampión. En esta otra diapositiva vemos la tasa de incidencia de casos de sarampión para el año 2019. En color vino refleja más de 1,000 casos por año de sarampión. Para el caso de México, vemos en la diapositiva, oscila entre 1 y 9 casos reportados de sarampión para ese año. Volvemos a repetir, hasta ahorita son casos importados, no son casos autóctonos. En el 2019 se reportaban a nivel mundial 519.490 casos confirmados. Existió un incremento del 83% en relación al 2018. 28% de esos diagnósticos se hicieron con base al espectro clínico, 21% por laboratorio, 51% por asociación epidemiológica, y la región más afectada, pues vemos en la diapositiva, el continente africano. Del 2019 al 2020 se redujo esos casos confirmados a un total de 20.430, siendo los más afectados Argentina, Bahamas, Brasil. Incluso en su momento, 2019-2020, en México se emitía una alerta sanitaria de si realizaban viajes al país de Brasil, evidentemente tener cuidado con el contagio de sarampión, e incluso en personas que hacían estos viajes se les recomendaba
si no contaban con el esquema completo, complementar ese esquema de vacunación. Países de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Perú, Brasil, conformaban el 88% de los casos reportados, y México invariablemente no se quedaba atrás y seguía reportando casos importados. Para el caso específico de México, la última epidemia que ocurrió de sarampión autóctono fue en el periodo comprendido de 1989 y 1990, reportándose un total de 89.163 casos, registrándose el último caso autóctono en 1995. Entonces, más de 10 años que no se han reportado casos autóctonos. Esto es gracias al Esquema Nacional de Vacunación, como muchas otras enfermedades que se previenen con la vacunación. Sin embargo, en el momento en el que la población decida no vacunar a sus pequeños, en ese momento vamos a tener el resurgimiento de esta enfermedad, que realmente, dentro de lo más simple, pues son las condiciones clínicas como un cuadro respiratorio, fiebre, malestar general, tos, coriza. Sin embargo, las complicaciones asociadas al sarampión pueden elevar esa mortalidad, que hasta ahorita, al menos en los últimos casos que se reportaron importados, esos casos realmente no hubo aumento de esa mortalidad. Para el periodo 2000 y al 2020 se han identificado 211 casos importados o asociados a una importación. Y finalmente, en el año 2020 se registraron 10 casos donde ninguno de los pacientes contaba con ese antecedente de esquema de vacunación. Prácticamente esta es la piedra angular de las enfermedades que se previenen con la vacunación: sarampión, rubiola, parotiditis, difteria, tétanos incluso, que todas estas enfermedades se tendrían que en su momento ya erradicar o incluso reportarse como casos aislados. Sin embargo, siguen presentándose casos, se siguen presentando, que al menos, como bien mencionamos en la diapositiva pasada, tanto en países de América del Sur ha existido un incremento de esos casos autóctonos para esa región. En el 2020 solo se registraron estos 10 casos, y obviamente influye mucho ese esquema nacional de vacunación. Vemos en la diapositiva para el año 1991 un total de 5.077 casos. Conforme avanzaron los años, 92, 95, en el 99 no se reportaba ningún caso, en el 2000 se reportaron 30, 2003, 2004, 2006, 2004 se reportaron 64 casos, 2010 nada de casos, 2014 3 casos, y finalmente en el 2020 10 casos. Recordemos que ya estos últimos casos son casos importados. Qué bueno que son casos importados, por una parte. Sin embargo, pues invariablemente el hecho de que se sigan reportando estos casos, pues implica reforzar esas medidas de vacunación, implica orientar, implica a fomentar la educación en la población para evitar el resurgimiento de estas enfermedades. En cuanto a una curva epidémica de estos casos de sarampión reportados para el año 2020, vemos los estados donde más se vieron afectados. La Ciudad de México con mayor número de casos reportados, el Estado de México también, y Campeche hubo 2 casos reportados, el 19 de marzo del 2020 y el 10 de abril del 2020. Entonces recordemos que todo esto debe de estar orientado a una prevención, más allá de identificar la enfermedad, más allá de darle un tratamiento oportuno, una vigilancia. Prácticamente la piedra angular, como bien lo mencionamos, es la prevención del resurgimiento de esta enfermedad. En cuanto a las características del virus, sabemos que es un virus RNA de sentido negativo, monocatenario, del género Morbillivirus, de la familia Paromexiviridae. Va a contener dentro de su estructura proteínas. Estas proteínas le van a permitir la adhesión a las células del aparato respiratorio, que es la vía de entrada, y mediante las proteínas en su interior va a permitir la replicación del virus, y evidentemente una vez que se libera al torrente linfático, que es la vía de diseminación de este virus, va a permitir la replicación en otras células y obviamente la aparición de la sintomatología. Las proteínas más importantes: la nucleocápsida, fosfoproteína
P, la proteína de la matriz, la proteína de la fusión, la hemaglutinina y la proteína grande. Todas estas van a converger para poder desarrollar la infección en el hospedero, que en este caso es el ser humano. Se va a transmitir por inhalaciones de gotitas respiratorias que se dispersan en minutos y por aerosoles que pueden permanecer varias horas en el ambiente. Este es el mecanismo de contagio, por eso es que es altamente contagioso, por eso es que en los casos últimos que se reportaron, casos importados, evidentemente las personas que convivían con el primer caso o el caso cero, en ese entonces, también llegaron a presentar sintomatología, eso asociado a que no contaban con el esquema de vacunación, pues es más fácil que desarrollen la enfermedad. También puede transmitirse por contacto directo con secreciones infectadas, no se transmite por fomites como algunas otras enfermedades. Esta es una grandísima ventaja, porque si de por sí se transmite por gotitas, se transmite por aerosoles o por contacto directo y eso le agregamos los fomites, pues es cuando un paciente empieza con síntomas de sarampión o que ya está contagiado, pues evidentemente es más fácil que contagie al resto de la familia. Va a tener un periodo de incubación de 10 días en promedio, pueden incluirse hasta 14 días hasta el inicio de la fiebre o 14 días, como bien lo mencionamos, hasta el inicio de la erupción. El riesgo de contagio, y esto es importante recordarlo, se da durante los primeros 4 días antes de la erupción y los 4 días después de haber iniciado esta erupción. Y finalmente vamos a tener características especiales para la enfermedad de sarampión. Pueden presentarse brotes estacionales. Estos brotes estacionales se dan a finales de invierno y a principios de primavera. Ventaja es que, por ejemplo, hablando de México, si todo el territorio nacional cumple con el esquema nacional de vacunación, podemos sí tener brotes estacionales. Brotes estacionales que se pueden manifestar como un resfriado común, no pase de ahí, pueden no tener el exantema característico, se resuelve por sí sola la enfermedad y asunto arreglado. Sin embargo, en aquellos países en donde este esquema nacional de vacunación no está al 100% o no incluyen al total de la población con estas vacunas, pueden presentarse brotes como tal, brotes epidémicos. Estos brotes epidémicos surgen aproximadamente cada 2 a 5 años. Entonces podemos tener brotes estacionales entre los periodos de invierno y principios de primavera, y cada 5 años van a haber brotes epidemiológicos en donde va a existir gran acumulación de individuos susceptibles, y eso le agregamos a que no cumplen con el esquema de vacunación. Es más fácil que desarrollen la enfermedad, es más fácil que una persona que viaje a estos países en donde están esos brotes epidemiológicos, brotes endémicos, y si no cuenta también con el esquema de vacunación, es más fácil que adquiera la infección. Pueden existir periodos entre epidemias, más o menos entre un periodo de 4 a 8 años, si consideramos la cobertura de una vacunación más del 80%, y esto invariablemente nos va a generar una inmunidad colectiva. La edad promedio puede aumentarse en relación a la cobertura de vacunación. En términos simples, el sarampión es una enfermedad pediátrica. Sin embargo, si nosotros aumentamos esta cobertura de vacunación, si consideramos los brotes estacionales, si consideramos los brotes endémicos, es más fácil que las personas adultas en algún momento determinado puedan empezar a manifestar síntomas o infecciones de sarampión. Y esto pues va a estar encaminado, va a estar mucho relacionado con si tienen o no, si cuentan o no con el esquema nacional de vacunación completo. Y evidentemente también va a estar influido por el estado nutricional que va a permitir un desarrollo subóptimo de la enfermedad de sarampión, o que incluso lleguen a presentar complicaciones asociadas al sarampión. No es lo mismo un paciente con un sistema inmunológico óptimo que pacientes inmunocomprometidos, en donde es más fácil que uno, no manifiesten el exantema característico del sarampión, y dos, es más fácil que presenten las complicaciones tanto respiratorias como neurológicas asociadas a esta enfermedad.
En términos simples, la fisiopatología del virus del sarampión, vemos en la diapositiva que una vez que ingresa ese virus al epitelio respiratorio, se va a adherir a las células. Una vez adherida a estas células, se va a liberar el material genético dentro de la misma célula, se va a empezar a replicar ese material genético, ese RNA, va a viajar hacia el complejo de Golgi, en donde se va a conjugar con el resto del material genético para poder ser expuesto en la superficie de la misma célula para posteriormente conglomerarse, liberarse e infectar otras células. Eso es en términos simples. Lo más importante del sarampión es identificar las características clínicas, saber qué métodos diagnósticos podemos emplear para poderlo diagnosticar. Invariablemente, al igual que muchísimas otras enfermedades de sarampión, es un diagnóstico 100% clínico, o tal vez el 90% clínico. Los estudios de laboratorio o incluso de gabinete que se lleguen a emplear son para confirmar el diagnóstico o incluso con fines epidemiológicos. Vemos en esta otra diapositiva la forma en cómo se inicia esa infección del hospedero, cómo se empieza a cómo se empieza a diseminar a nivel del epitelio respiratorio, que es la vía de entrada del virus de sarampión, cómo va a infectar a las células dentro de ese epitelio respiratorio para poder posteriormente liberarse, infectar el resto de las células por medio de adhesión, y la diseminación se va a mediar a través del sistema linfático. Va a llegar a otros órganos, va a llegar a tubo digestivo, va a llegar a vías respiratorias altas, y es entonces ya en vías respiratorias altas donde va a poder liberarse hacia el exterior y poder contagiar a más personas. Sabemos que la proteína B viral, la proteína C y la proteína P son importantes dentro de la fisiopatología del sarampión porque le va a permitir al virus evadir esa respuesta inmunológica. En un principio va a existir supresión de esa respuesta inmunitaria adaptativa, va a existir supresión de interleucinas, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13, asociados a una linfopenia de CD4 y CD8 y una linfopenia de linfocitos B. Esta supresión de la respuesta inmunitaria va a influir muchísimo en la evolución de ese paciente. Si es un paciente inmunocomprometido y hay supresión y hay linfopenia, pues evidentemente la evolución tiende a ser más complicada, complicaciones respiratorias o complicaciones neurológicas. Se ha visto que existen ciertos casos en donde pueden asociarse una mortalidad retardada, es decir, que esta respuesta inmunitaria y esta linfopenia se mantiene de manera crónica en un periodo aproximado de 2 o 3 años, puede aumentar esa mortalidad después de la infección, evidentemente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa supresión, esa respuesta inmunitaria débil y esa linfopenia de CD4, CD8 y linfocitos B, pues prácticamente estamos expuestos a cualquier otra enfermedad, y que tal vez una vez que se inicia el contagio, hoy por ejemplo, y en un periodo de año y medio se asocia a alguna otra infección de vías respiratorias, infección a nivel del sistema nervioso central, de tubo digestivo, pues obviamente se eleva esa mortalidad porque ya se asociarían dos infecciones y no solo una, que pudiera ser la que en ese momento nos está dando problema o como antecedente la infección de sarampión. Es importante recordarlo. Dentro del abordaje terapéutico del sarampión, pues siempre es importante la clínica. La clínica nos va a dar la pauta para poder sospechar que ese paciente pueda ser potencial a estar cursando con sarampión. Es muy fácil que en el servicio de consulta externa o incluso en el servicio de urgencias nos topemos con infecciones respiratorias, que son los síntomas generales por los cuales el paciente puede acudir, o el familiar acompañante pueda llevar a su paciente a un servicio de consulta. Sin embargo, ciertas características nos van a dar la pauta para sospechar, y si a eso le agregamos a que el esquema nacional de vacunación no está completo, que sea un paciente menor de un año, que la segunda dosis de sarampión y rubiola no la tenga todavía, pues es más fácil que desarrolle
o pensar, para nosotros es más fácil pensar que pueda cursar con un sarampión. La sospecha se inicia con un periodo de incubación, como cualquier otra enfermedad. En promedio, 7 a 10 días aparecen los síntomas prodrómicos, desde la aparición de malestar general, fiebre y tos. Fiebre aproximadamente es entre 38 y 39 grados. Posteriormente se van a agregar las características clínicas específicas para sarampión, las famosas manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son lesiones blanquecinas con un fondo eritematoso agrupadas sobre la mucosa bucal. Van a aparecer después de este periodo prodrómico y antes de la aparición del exantema. Entonces, es obligado que dentro de esa exploración física, paciente pediátrico, incluso adulto, paciente que curse con malestar general, fiebre, tos, investiguemos e incluso exploremos cavidad bucal con la finalidad de descartar o de confirmar la presencia de estas manchas. Estas manchas son patognomónicas de sarampión y si nosotros las identificamos, lo primero que hay que descartar, lo primero que hay que conocer es el esquema de vacunación. Segundo, confirmar o descartar que pueda existir una infección por sarampión y que tal vez, por ejemplo, si estamos en un periodo en donde se empiezan a reportar casos, investigar si ha realizado viajes a zonas endémicas en donde también se están reportando casos de sarampión, como fue en el caso, me parece como por ahí del año 2020, el año pasado, en donde se empezaban a reportar estos casos de sarampión. Entonces, cuando observamos pacientes con malestar general, fiebre y tos, obligado a revisar y explorar cavidad bucal y dentro de ese interrogatorio investigar antecedentes de vacunación y antecedentes de viajes a países endémicos. Lo siguiente, posterior a la incubación, a los síntomas prodrómicos y a la aparición de las manchas de Koplik, va a ser lo característico también de esta enfermedad, la aparición del exantema cutáneo maculopapular. Este exantema va a aparecer 3 a 5 días posteriores al inicio de los pródromos, va a marcar el inicio de la respuesta inmunitaria y la característica es que va a iniciar en las zonas retroauriculares y de ahí se va a extender hacia cara, hacia tronco y hacia extremidades. Este exantema es un exantema morbiliforme, vemos que se va a iniciar en la zona retroauricular, puede abarcar o no palmas y plantas. Si no las abarca, no lo exime de que sea sarampión, y si las marca o si las abarca, es muy probable que se trate de un sarampión. Obviamente asociado a todo lo demás, asociado a que en su momento observamos las manchas de Koplik, en su momento observamos sabemos que no cuenta con el esquema completo o que ha realizado un viaje a una zona endémica donde actualmente se siguen reportando casos de sarampión. Entonces todo eso todo eso en su conjunto nos va a permitir en su momento sospechar que se trate de sarampión. También podemos asociar cuadros de conjuntivitis que van a aparecer a la par del exantema. Tanto esta conjuntivitis como el exantema maculopapular pueden estar ausentes en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, esto es como el aviso de que es más importante. En todo paciente con sospecha de sarampión siempre es importante darle un seguimiento. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos es aún más importante porque evitamos la aparición de complicaciones asociadas. La recuperación aproximadamente se da en un periodo de una semana, máximo 10 días. Sin embargo, cuando empiezan las complicaciones, son complicaciones en vías respiratorias, presencia de neumonías, otitis media aguda, problemas gastrointestinales y sobre todo lo más importante, las complicaciones neurológicas, la aparición de encefalitis o panencefalitis esclerosante subaguda que tienden a ser crónicas y que evidentemente dejan una secuela. En esta diapositiva, en términos simples, vemos las características clínicas de esos pacientes con sarampión. En la imagen de la izquierda vemos la aparición de ese exantema. En ocasiones, cuando ya ese exantema tiende a resolverse, puede generar una descamación completa de todo el cuerpo y la presencia de esas manchas de Koplik, que son manchas blanquecinas sobre un fondo rojizo. Arriba de la diapositiva vemos el
el tiempo promedio en el cual aparece la sintomatología. Vemos en el periodo prepatogénico cuando hace infección del tejido mieloide, del tejido linfoide y del epitelio en los primeros 7 días. Los síntomas prodrómicos en un promedio de 7-10 días, la aparición de la fiebre, el exantema maculopapular. El riesgo de transmisión, recordemos que es 4 días antes de la aparición del exantema y 4 días posteriores al inicio o la aparición de ese exantema. Y finalmente la inmunosupresión, que puede quedar a lo largo de las semanas, de los días y de los años. Como bien lo mencionamos, existe una supresión de la respuesta inmunitaria, una linfopenia, tanto de linfocitos CD4, CD8 y linfocitos B, y que pone aún más en riesgo a ese paciente que en su momento desarrolle complicaciones o que tardíamente aumente esa mortalidad. En esta otra diapositiva vemos también las características en días de esos pacientes. Los primeros días las temperaturas pueden oscilar entre 37 y 37,5, no superan los 38 grados. Para los días tercero y cuarto se dan los picos febriles, 38, 39, 40 grados, para posteriormente empezar a descender. Los síntomas de pródromo inician que son los primeros síntomas que va a reportar el paciente: el malestar general, un poco de tos, poliartralgias, mialgias. Posteriormente van a hacer la aparición de las manchas de Koplik. Puede ser el caso que nosotros estamos revisando al paciente con el exantema y ya no va a tener la presencia de esas manchas de Koplik. Entonces no es regla y no se recomienda confiarnos que si nosotros vemos a un paciente con un exantema, independientemente de la causa que lo esté originando, y tratemos de buscar manchas de Koplik y que no las encontremos, eso no exime que ese paciente pueda cursar con sarampión. Generalmente las manchas de Koplik aparecen antes de ese exantema, en un promedio de 3 días, una vez iniciados los síntomas prodrómicos. Viene el periodo exantemático y finalmente el periodo de convalescencia. En estas diapositivas, en estas imágenes, vemos esa aparición de esas manchas de Koplik sobre la mucosa bucal. Vemos manchas blanquecinas con un fondo eritematoso. En esta otra diapositiva vemos las características de esa conjuntivitis. Vemos dentro de esa evolución, incluso vamos a regresarnos, vemos esa evolución dentro de esas manchas. Evidentemente en la primera imagen no se alcanzan a visualizar bien y conforme transcurren las horas se van a empezar a visualizar esas manchas de Koplik. Para el caso de la conjuntivitis sigue siendo la misma situación, empieza con unas características normales, seguido con una hiperemia conjuntival, existe hiperemia de la conjuntiva vulvar, para posteriormente resolverse. El exantema, ese exantema va a iniciar en la región retroauricular para extenderse en la cara y de ahí va a extenderse hacia el tronco y hacia las extremidades. Vemos en todo el tronco la aparición de ese exantema, exantema en tronco. Es un exantema confluente, puede abarcar palmas y plantas de los pies. Entonces volvemos a la misma situación. Si ese paciente cursa o nosotros lo vemos en el periodo exantemático y no abarca plantas y palmas, tampoco lo excluye de que sea sarampión. Puede o no abarcar palmas y plantas, sin embargo, lo más común es que sí lo llegue a representar. Algo muy característico del paciente con sarampión, cuando nosotros valoramos al paciente, vamos a ver si tenemos aquí una imagen. El paciente generalmente, cuando se valora y que puede estar cursando con el exantema, es un paciente que se ve enfermo. Podemos nosotros ver a pacientes con síntomas de resfriado común, con síntomas de faringitis asociada a una bacteria, y que realmente el paciente se ve bien, se ve estable. Físicamente el paciente se ve normal. Cosa característica con el sarampión, que más allá de la sintomatología, más allá de la conjuntivitis, el exantema, la fiebre y todos los síntomas asociados, el paciente se ve mal, el paciente se ve enfermo, y esto es algo que nos puede dar la pauta. No es patognomónico, sin embargo nos puede dar la pauta para poder sospechar, asociado a todo lo demás, asociado a los antecedentes, en sospechar de que se trate de un sarampión. Dentro de ese mismo abordaje terapéutico podemos nosotros asociar
estudios de laboratorio y de gabinete. Estos estudios de laboratorio y de gabinete van a estar encaminados a poder identificar este virus de sarampión. ¿Cómo se hace la identificación? Se hace en dos momentos y con dos pruebas. El primer momento va a ser mediante una prueba de suero, que se cataloga como muestra 1, y una prueba 2, que es un exudado faríngeo. Con la muestra de suero nosotros vamos a identificar inmunoglobulinas M asociados al virus de sarampión. Si realmente el resultado mediante la identificación de anticuerpos M contra el virus del sarampión resulta como positivo, y ese positivo pues evidentemente se le da la notificación, se le da el manejo y la vigilancia. Posteriormente se debe de cuantificar y se deben identificar inmunoglobulinas G más o menos en un periodo de 15 días una vez iniciado el exantema. Por el caso contrario, que nosotros estamos tratando de detectar anticuerpos M y el resultado es negativo, siempre es importante seguir con los antecedentes de viaje o con los antecedentes de vacunación. Si no tenemos antecedentes de viaje y cumple con el esquema completo de vacunación, se descarta un caso de sarampión, pero si resultara que hizo un viaje a una zona endémica que actualmente se reportan con casos de sarampión, o que un esquema de vacunación incompleto o nulo, se debe de tomar una nueva muestra y con esa nueva muestra cuantificar anticuerpos G. Y esto pues evidentemente va a dar un resultado positivo o un resultado negativo o un determinado. Dependiendo del resultado podemos hacer uso nuevamente de unas segundas muestras. Esas muestras, como bien lo mencionamos, se deben de tomar 15 días después, entre 10 y 15 días después de haber iniciado el exantema, buscando nuevamente anticuerpos G con la finalidad de seguimiento y de cuestiones epidemiológicas. Para el caso del exudado faríngeo, en este exudado faríngeo nos va a permitir cuantificar el virus como tal por reacción en cadena de polimerasa. Si el resultado es negativo, pues evidentemente se descarta un caso de sarampión. Si es positivo, nos va a permitir genotipificar ese virus y evidentemente nos va a arrojar un resultado confirmatorio de sarampión. Y evidentemente nos va a también dar la pauta para nosotros darle seguimiento a esa enfermedad, porque como bien lo mencionamos en las diapositivas pasadas, la importancia del manejo y vigilancia de sarampión es prevenir o en su caso detectar las complicaciones tanto respiratorias, intestinales o complicaciones neurológicas, que es lo más fuerte, llamémoslo así, o lo más complicado dentro de la evolución del sarampión. Ya, siempre que nosotros veamos a un paciente con sarampión debemos hacer un diagnóstico diferencial. Muchísimas otras enfermedades exantemáticas o enfermedades no exantemáticas que cursan también con un exantema, pues siempre es importante descartarlo. Pacientes con dengue, pacientes con escarlatina, pacientes con rubiola o con un exantema súbito. Prácticamente las características suelen ser similares, sin embargo, evidentemente para un caso de dengue, pues necesitamos uno que también tenga el antecedente de viajes a un estado, si estamos en México, o a un país que tenga casos reportados de dengue. El tiempo de pródromo suele ser el mismo. Lo característico de dengue son la aparición de las fiebres, puede tener la aparición de petequias o incluso ya trastornos de la coagulación, que esto ya es lo que nos hace la diferencia entre un sarampión y un dengue. En cuanto a la escarlatina, tenemos también la aparición del exantema. Algo característico de la escarlatina y que es al momento de estar valorando al paciente y explorando al paciente es las características de esa escarlatina. Si nosotros podemos palpar la superficie de la piel en un paciente con escarlatina, la superficie se torna áspera, se torna rugosa, se torna... si conocemos las lijas que se ocupan o que ocupan los carpinteros para lijar, válgase la redundancia, las maderas, es esa característica de la escarlatina, del exantema.
Por eso, siempre que nosotros estemos frente a un paciente con un exantema, independientemente de la causa que lo esté originando, siempre es importante la exploración. La exploración nos va a dar muchísimas pautas para poder confirmar, descartar que sea un caso de escarlatina, que sea un dengue, un sarampión, una rubiola, un exantema súbito, y que nos va a dar la pauta para poder iniciar un tratamiento, una vigilancia o incluso, si fuera el caso, derivarlo a un servicio de urgencias. Ya con todo esto, ya que conocemos la historia natural de la enfermedad, el método de diagnóstico que podemos emplear dentro de esta enfermedad, pues tenemos, como cualquier otra enfermedad de vigilancia epidemiológica, las definiciones operacionales. Tenemos desde un caso probable, un caso confirmado y un caso importado. El caso probable es toda persona de cualquier edad que presenta fiebre, exantema y uno de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis, las manchas de Koplik o las adenopatías. El caso confirmado es todo caso probable en el cual se demuestre por técnicas de laboratorio la presencia del virus de sarampión. Y finalmente, el caso importado es todo caso confirmado que, según evidencias epidemiológicas y virológicas, presentó la exposición al virus fuera del país en un periodo de 7 y hasta 21 días al inicio del exantema. Unas literaturas manejan hasta 31 días. El promedio es entre 7 y 21 días. Entonces, todo esto es importante recordarlo al momento de estar valorando a ese paciente, porque es lo que nos va a dar la pauta para poder iniciar un tratamiento, una vigilancia, hacer un reporte epidemiológico, dar notificación, porque invariablemente no es lo mismo tratar una faringoamigdalitis por estreptococos, por ejemplo, que sí es importante también, pero no es de notificación obligatoria, a que si estamos frente a un paciente con posible sarampión. El tratamiento es un tratamiento únicamente sintomático, más allá de uso de antivirales, más allá de uso, ha habido casos anteriores en los cuales tal vez el manejo inicial se sospechaba de una infección bacteriana, asociaron antibióticos. Actualmente el uso de antibióticos pues es un uso irracional, un uso desmedido de antibióticos. Hay pacientes pediátricos en los cuales por una infección, si fuera el caso, una infección bacteriana, hacen uso de cefalosporinas de tercera generación, cuando en realidad tal vez se trate de una cuestión viral. Recordemos que dentro de esos grupos etarios y dentro de esas características clínicas, pues sí pueden asociarse infecciones virales o infecciones bacterianas, dependiendo de la edad del paciente, pero aquí el punto es evitar el uso indiscriminado de antibióticos. No es lo mismo a tal vez prescribir, si tal vez tenemos la duda si se trata de una infección bacteriana, si se trata de escarlatina, por ejemplo, o si se trata de un sarampión, poder nosotros emplear, si sospechamos que es escarlatina, tal vez el uso de penicilinas. Pero si fuera el caso de sarampión, evitar el uso de antibióticos o evitar uso de cefalosporinas, que en realidad no tiene ningún sustento el uso de antibióticos en la cuestión viral, y pues que en algún momento determinado podemos evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos. Vemos en la diapositiva que ese tratamiento es únicamente sintomático. Podemos hacer uso de antipiréticos como paracetamol, analgésicos no esteroideos, podemos hacer uso de tratamiento tópico oftálmico o antihistamínicos que nos van a permitir mediar la sintomatología por la cual cursa el paciente. Recordemos también que el uso del ácido acetil salicílico está contraindicado en todo paciente pediátrico que curse con enfermedad exantemática por el riesgo a desarrollar síndrome de Reye. Entonces acuérdense, pueden usar cualquier antihistamínico, metamizol, paracetamol, ibuprofeno, podemos emplearlo, sin embargo siempre está proscrito el uso de ácido acetil salicílico. En otros regímenes pueden asociarse el uso de vitamina A como dosis para poder complementar el uso de analgésicos no esteroideos y que evidentemente nos puede generar un beneficio en el paciente. Si no lo prescribimos tampoco pasa nada, no es el caso de que si no prescribimos vitamina A el paciente se va a complicar. El paciente se puede o no complicar dependiendo de su respuesta inmunológica,
pero si nosotros asociamos la vitamina A puede ayudarnos un poco a la recuperación de ese paciente, pero si tampoco no la empleamos, tampoco influye muchísimo sobre ese curso de la enfermedad. Entonces, importante recordarnos que el tratamiento es únicamente sintomático, evitar siempre el uso de ácido acetilsalicílico. Si fuera el caso de una escarlatina, por ejemplo, y que tenemos dudas si es entre una escarlatina o un sarampión, podemos hacer uso de penicilinas, como bien sabemos. Sin embargo, lo ideal es primero iniciar tratamiento sintomático, vigilancia, y en caso de que no exista mejoría, dependiendo de una segunda revaloración, ver qué está pasando con ese paciente y tal vez en su momento sospechar que se trate de un caso de sarampión. Y ya para finalizar, sabemos que esta enfermedad, al igual que otras enfermedades prevenibles con la vacunación, ¿cómo hacemos esa prevención? Pues evidentemente es implementando esos esquemas nacionales de vacunación. Recordemos, a grosso modo, que la vacuna de sarampión y rubiola, la primera dosis que se aplica es después de los 12 meses de edad. En ciertos países se llegaba a aplicar antes de los 9 meses. Sin embargo, se observó que una vez que nace el paciente, la mamá le transfiere anticuerpos para o contra el sarampión que nos van a durar aproximadamente entre 9, 10 y hasta 11 meses. Entonces, si nosotros empezáramos a aplicar la vacuna a partir de los 9 meses de edad, realmente no va a tener la función que se necesita, que es generar esa inmunidad contra el virus. Entonces, por consenso de años para acá, se estableció que la edad inicial a la cual se debe de iniciar, perdón por la redundancia, se debe de iniciar esa vacunación es a partir de los 12 meses de edad, con la segunda dosis a partir de los 4 años de edad y hasta los 6 años de edad. Entonces, esta vacuna consta de 2 dosis, primera dosis a los 12 meses de edad y el refuerzo a los 4 y hasta los 6 años de edad. Si nosotros desconocemos que el paciente no tenga completo su esquema de vacunación, se puede hacer una primera dosis de sarampión, rubiola y parotiditis y darle un seguimiento con esa única dosis. Y finalmente, las marcas de vacuna que existen en nuestro país: tenemos la vacuna de sarampión y rubiola, Rudir-Ruvax, sarampión, rubiola y parotiditis, y otra vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis que incluye también varicela. Sabemos que la varicela no se encuentra dentro del esquema nacional de vacunación, sin embargo, podemos optar en aquellos pacientes en los cuales no se ha presentado varicela, iniciarle esa vacunación, evidentemente para prevenir la aparición de la enfermedad. Aquí lo importante, y volvemos a hacer un recordatorio, el sarampión es una enfermedad que en teoría tendrá que ya estar erradicada. En México solo se han presentado casos importados, no hay casos autóctonos, eso es muy bueno. Sin embargo, es importante reforzar las medidas de vacunación, importante educar a la población sobre el complementar, el iniciar y el complementar esas vacunas. Importante también orientarlos que las vacunas no generan daños secundarios, daños neurológicos, daños en el cambio del material genético, como es las bases que llegan a sustentar los grupos antivacunas y por los cuales hay resurgimiento de estas enfermedades. Entonces es importante educar a ese paciente. Una vez que estemos frente al paciente con posible sarampión, pues invariablemente investigar, recordando esa historia natural de la enfermedad. Dentro de los síntomas prodrómicos, la aparición de las manchas de Koplik o el exantema maculopapular característico y patognomónico de la enfermedad, y evitar evidentemente la aparición de complicaciones, y si las llegan a presentar, darles un tratamiento, o incluso si estamos en un servicio de consulta externa, consulta primaria, derivarlo a un servicio de urgencias para que le den el seguimiento por el servicio de infectología y evitar prácticamente la mortalidad de ese paciente.